George Washington, Simón Bolívar, Giuseppe Garibaldi, Winston Churchill, Ramón y Cajal, Oscar Wilde o Walt Disney. Si te preguntara qué tienen en común todos estos nombres, seguramente no encontrarías la respuesta. Quizás hasta pienses que se trata de la nueva versión de los Vengadores, pero no. La respuesta es mucho más sencilla. Todos ellos eran masones. Y es que la masonería ha estado presente en la historia desde hace casi 700 años. Sin embargo, su secretismo sigue todavía dando pie a todo tipo de conspiraciones. Pero, ¿qué es exactamente la masonería? ¿Por qué todavía hoy sigue en boca de todos? Hoy te lo explicamos en No es el fin del mundo. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y para este episodio tan aparentemente conspiranoico, se ha venido con nosotros hoy David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues bien, Fer, con el gorro de papel de plata. El gorro de papel de plata. Preparado, ¿no? O sea, quiere decir el gorro frigio o algo así. Vamos los dos de negro, lo cual es muy ocultista. Ritual masónico. Tenemos que hacer un saludo de estos así Eso extraños es. ya. Nos faltan los que llevan mandiles o algo así, como delantales los masones. Pero bueno, es un tema complejo, controvertido también, porque eso ha habido mucha especulación y mucho mito con la masonería. Así que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la masonería? Bueno, Fer, lo primero que hay que recalcar es que la masonería o francmasonería ha evolucionado con el tiempo. Las asociaciones masónicas de hoy no tienen nada que ver con las de la Edad Media y además existen importantes diferencias entre ellas. En cualquier caso, si tuviéramos que dar una definición general de lo que es la masonería, podemos decir que es una organización con vocación internacional que profesa la fraternidad entre sus miembros, defiende la dignidad humana, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Y su objetivo es impulsar la búsqueda de la verdad, el progreso social y el desarrollo moral e intelectual del ser humano. En principio, es un rollo muy humanista, ¿no? Sí. Parecen como objetivos así muy bonitos, nobles, ¿no? Sí, muy nobles, claro, exactamente. Pero al margen de esta definición, la masonería tiene unas características muy particulares que la convierten en un fenómeno distintivo. Una de ellas es que se organiza de forma federal a través de asociaciones denominadas logias. Otro rasgo importante es que, a pesar de sus diferencias, las logias masónicas comparten un lenguaje y una simbología común. Sí. Y entre esos símbolos destacan la regla, el cartabón y el compás, que veremos más adelante por qué. Pero si hay un elemento característico de la masonería es que es una sociedad iniciática. ¿Y qué significa esto? Que para formar parte de ella no te basta con pagar una cuota y ya está, como si te apuntas al gimnasio. O te iba a decirlo, como soy los socios del Atleti. Efectivamente. Aunque bueno, estamos ahí también como si fuéramos una secta, pero bueno, en cualquier caso, el ingreso en la masonería implica superar una serie de actos de iniciación, de rituales, y el más famoso de todos ellos es el juramento de discreción, en el que el aprendiz masón se compromete a no revelar los secretos de la masonería. Sí. Pero el número de rituales de iniciación varía en función de cada logia, de sus grados jerárquicos dentro de ella y de la rama masónica a la que pertenezca. Todas las logias comparten 3 grados básicos que son los aprendices, los compañeros y los maestros. Vale. Pero hay ramas, como la del rito de Memphis y Mizraim, que tiene hasta 99 grados masónicos dentro de ella. Madre mía, ascender en esa empresa, iba a decir. Claro, y encima piensa que cada grado cuenta con sus propios rituales y su propia simbología. Y precisamente es este carácter hermético, oculto, uno de los factores que han hecho de la masonería objeto de todo tipo de conspiraciones. Sí, es como la famosa conspiración judeo-masónica de Franco y tal. O sea, claro, justo. Que ha sido objeto de muchas conspiraciones. Hablaremos de ello. Sí, ¿no? Por supuesto. Imaginaba. ¿Y de dónde surge la masonería? O sea, ¿dónde podemos situar el inicio de todo este movimiento o grupo o lo que sea? Pues la masonería nace del gremio de los albañiles en la Europa del siglo XIV, más o menos, durante la Edad Media. El término masón, de hecho, procedía de la palabra masón con cedilla, que significa precisamente albañil en francés. Vale. En Inglaterra también apareció la palabra francmasón de Freemason, que alude a los canteros que trabajaban una piedra de calidad superior para capiteles o adornos en, por ejemplo, las catedrales góticas. Y las logias eran los lugares de encuentro entre los diseñadores y los operarios que se dedicaban a construir
esos grandes edificios como podían ser las catedrales. Por eso adoptaron como símbolos la regla, la escuadra y el compás, que eran las herramientas típicas del oficio de los albañiles. Y como cualquier gremio en aquel momento, la masonería contaba con sus normas de conducta y sus jerarquías. Y por entonces en las logias se distinguían esos tres grupos, que eran los aprendices, los compañeros y los maestros, que curiosamente son los nombres que reciben esos grados básicos de cualquier logia. De ahí proceden precisamente esos grados fundamentales que comparten todas las logias masónicas. Charmander, Charmeleon, Charizard de las logias masónicas. Justo eso. Me parece el mejor ejemplo para entenderlo. Un buen símil. Los maestros formaban a los compañeros y a los aprendices y debían conservar en secreto los libros y los reglamentos de la logia. Mientras tanto, los aprendices tenían que realizar una serie de rituales de iniciación, como ese famoso juramento de discreción. Aquí entiendo, claro, que la construcción de las catedrales en la Edad Media era muy compleja desde el punto de vista técnico, entonces estas logias actuaban un poco para proteger esos secretos de construcción. Era eso. Y que, yo qué sé, pues el país de al lado no los robase, sino que, oye, mira, ¿cómo hacemos esto? Tal. Claro, tenían su propio método, su propia fórmula, y había que conservar esa fórmula en secreto para que no la copiaran. Claro. Y de ahí nace precisamente todo ese secretismo que tiene la masonería. Sin embargo, la masonería moderna no apareció hasta el siglo XVIII, con la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1717, que es como la más importante. Sí, que era el inicio a la masonería moderna, ¿no? Exactamente, porque hasta entonces teníamos lo que se conocía como la masonería operativa, que buscaba preservar precisamente ese conocimiento del gremio y alcanzar la perfección arquitectónica. Sin embargo, a medida que las construcciones cristianas se reducen, aparecen nuevos métodos o nuevas formas de construcción, y los masones aceptados, que no lo hemos mencionado, pero era otro grupo dentro de las logias, que eran los mecenas que patrocinaban las obras arquitectónicas. No formaban parte del gremio, pero participaban en las reuniones de la logia. Un noble o algo así que ponía la pasta para que se hiciese esa catedral. Exactamente. Y poco a poco esos masones aceptados van reemplazando a los que eran los masones profesionales, los operarios, los albañiles clásicos de la Edad Media. Pues esa finalidad funcional va a dar paso a una finalidad más ética, y de este modo nace lo que se conoce como la masonería especulativa, que es la que conocemos a día de hoy y la que caracteriza a la masonería moderna. Y esta nueva masonería se presenta como una asociación que busca el perfeccionamiento moral de los hombres. Cambia sus objetivos, pero sí que es verdad que conserva ese espíritu, esa organización y la nomenclatura de los antiguos masones. Y del mismo modo también asume sus símbolos, pero los dota de un significado más espiritual. A ver, esto tiene cierta lógica porque, bueno, es lo que tú mencionas, siglo XVIII has mencionado, ¿no? Sí, siglo XVIII. Pues claro, época de la Ilustración, el humanismo, tal, ideas de dejar a Dios atrás un poco y poner al ser humano en el centro, y de esa búsqueda de la verdad a través de la razón, de la ciencia, del progreso técnico, etcétera, etcétera. Pero claro, da la sensación que hasta ese momento la masonería no deja de ser un gremio sin mucha más trascendencia, por lo que tú decías, una cosa técnica, ¿no? De albañiles, arquitectos, tal, que se reúnen y comparten sus ideas. ¿En qué momento empieza a ser ese objeto de conspiraciones, controversias, ya que si los reptilianos, tal y cual? Justo, pues es precisamente aquí, que también es la época del Gran Reset, de 1745, pero es justo con el nacimiento de la masonería especulativa cuando los masones comienzan a generar rechazo entre el poder político y el poder religioso. Porque pensemos que las logias masónicas eran espacios de socialización en los que se reunían hombres, que no mujeres, es decir, las mujeres no podían entrar en las logias, que profesaban diferentes credos o que eran de diferente condición de clase. Enfatizaban esos valores de igualdad, tolerancia religiosa. La fraternidad que mencionas al principio. Claro, como valor muy central. Principios liberales que después se impondrán en el siglo XIX. Y eso suponía una amenaza para los grandes poderes del antiguo régimen, que eran la monarquía y el clero. A los reyes y los curas no solo les preocupaban las ideas masónicas, sino también su carácter extraoficial como organización, porque al ser una organización no reconocida por el Estado, actuaban en la clandestinidad. Y eso, sumado a sus rituales secretos, suscitaba muchos recelos en el poder. De este modo comenzó la ofensiva,
contra la masonería. Y en 1738 y 1751 el Vaticano emitió 2 bulas papales prohibiendo las asambleas masónicas, ya que eran sospechosas de herejía porque permitían el acceso a personas de otras confesiones que no era el catolicismo. Hicieron la cruz, nunca mejor dicho, de que no podían seguir operando. Efectivamente. De mal cristiano. Efectivamente, era eso, eran herejes. Sin embargo, el origen de la conspiración masónica que entendemos hoy en día aparece en el siglo XIX ya, cuando Agustín Borrell, un abate francés, acusó a las sociedades secretas y en especial a la masonería de instigar la Revolución Francesa. Es verdad que había bastantes masones que participaron dentro de la Revolución, sí, pero se identificaba a los masones con los jacobinos franceses, con los iluminados bávaros, con los carbonarios italianos. Que eran otras sociedades que existían en paralelo a la masonería. Claro, se genera la confusión entre la masonería y otras sociedades secretas que no tenían nada que ver con ellas, pero se mezcla todo un poco y se crea esa teoría de la conspiración. Y a lo largo del siglo XIX, ese complot revolucionario de los masones contra el antiguo régimen pasó a ser un complot satánico contra la Iglesia Católica. Bueno, ya se están flipando. Se va motivando el Vaticano, porque en varias cíclicas los papas Pío IX y León XIII atacaron a los masones por querer acabar con el cristianismo y los poderes legítimos, aunque muchos masones eran cristianos. De hecho, para acceder a la Gran Logia Unida de Inglaterra, uno de los principios indispensables era creer en Dios, en un Dios, el gran arquitecto del universo. Pero el hecho de ser creyente en Dios era un principio básico. Y muchos eran cristianos, lógicamente. Claro, que podías ser un musulmán o Dios sabe qué, pero no podías ser ateo. Claro, no. Los ateos no formaban parte, por lo menos en sus inicios o en los principios fundacionales de la masonería, de las logias masónicas. Pero, ¿por qué decía esto? ¿Por qué se intentaba equiparar la masonería con el satanismo incluso? Porque era la época en la que se estaba realizando la unificación italiana y los estados pontificios veían que perdían su poder político y que acababan anexionándose a ese nuevo estado italiano. Claro. Y por supuesto no podía faltar tampoco el papel de la masonería en su complot junto a los judíos para dominar el mundo. Aquí nace esta idea de la conspiración judeo-masónica que ya comentamos precisamente en ese Me Explica del antisionismo y el antisemitismo, cierto. que en ese último tercio del siglo XIX es cuando nace esa idea o prolifera el odio antisemita en Europa y por tanto nada era más efectivo que mezclar a los judíos con la masonería. De esta manera se publicaron en Rusia los protocolos de los sabios de Sion, que era un relato falso en el que se afirmaba que los judíos controlaban la masonería y el movimiento comunista mundial. Y este argumento lo utilizaron de forma bastante recurrente dictadores como Mussolini, Hitler o Franco en España. Y también en los países musulmanes, que prohibieron la masonería por su supuesta vinculación con el sionismo. Y de hecho la masonería está prohibida a día de hoy en los países, o la mayoría de países musulmanes. De todas formas, hay que decir que los primeros países que ilegalizaron la masonería fueron precisamente los comunistas. ¿Y por qué? Porque consideraban que era un movimiento reaccionario del capitalismo al propugnar la armonía entre clases. Iba en contra de esa idea marxista de la lucha de clases, lo cual tiene bastante sentido. En el que explicamos, o sea, que contábamos qué es el socialismo, claro, el socialismo busca acabar con las clases, no que convivan en armonía. Claro. Eso quizás sería una idea más socialdemócrata, por así decirlo. Entonces la masonería se contraponía con ese pensamiento básico del comunismo. Por eso resulta un tanto contradictorio esa mezcla de la conspiración judeo-masónica comunista que sí que se alentaba desde, por ejemplo, el régimen franquista. Sí, pero sí que se ve que es un poco el chivo expiatorio para decir, bueno, necesito inventarme un enemigo, pues los masones. Y los masones son lo que yo quiero que sea para que me venga bien de decir, pues son anticristianos, o son anticomunistas, o son lo que tengan que ser, o son judíos, o Dios sabe qué. Claro, venía sobre todo de esa idea de oponerse a la Iglesia Católica, a los valores tradicionales. Y por eso se generó precisamente ese relato. De todas formas, hay que decir que la masonería no está mal vista en todo el mundo. En el mundo anglosajón, pienso sobre todo en Estados Unidos o el propio Reino Unido, están muy visibilizados y bien valorados. Yo aquí en España no
no conozco, o sea, no he caído en el edificio masón, pero en Estados Unidos sí que he llegado a ver alguno y están ahí en medio de la calle y ya está. Sí, sí, perfectamente. De hecho, creo que aquí es bastante útil que distingamos entre la masonería anglosajona, también de los países escandinavos, y la masonería latina. Es una división que encontré en el libro La masonería del historiador español José Antonio Ferrer Benimeli, muy bueno, por cierto, lo recomiendo, porque explica muy bien las diferencias ideológicas y de estatus social entre la masonería. Creo que como libro introductorio para este tema es bastante bueno. La masonería anglosajona goza de una destacada posición social, incluso a día de hoy. Es la masonería más tradicional, la que sigue los preceptos de las constituciones de Anderson de 1723, que es el texto fundacional de la masonería especulativa, y que ha estado muy vinculada al poder político. Por ejemplo, en Reino Unido, el jefe de la Gran Logia Unida de Inglaterra, el Gran Maestre, es un miembro de la familia real. Y en este caso es el príncipe Eduardo, el duque de Kent. Luego está el caso de Estados Unidos, que como mencionabas, es uno de los países con más masones del mundo, es el que tiene más logias, cerca de 80, casi 900.000 miembros, que es un número considerable. Y hay un mapa que hemos sacado recientemente en orden mundial, muy bueno, sobre la masonería en el mundo, que lo refleja perfectamente. Y hay que decir que en Estados Unidos la masonería ha desempeñado un papel determinante en la construcción nacional del país, por eso es tan relevante. De hecho, han tenido 17 presidentes masones, empezando por 3 de los padres fundadores, que son George Washington, Thomas Jefferson y James Madison. O sea que poca broma con la masonería allí. Y a la masonería latina le sucede precisamente lo contrario. No goza de un estatus tan respetable en sus países, por lo menos en Europa. Y esto está vinculado al peso con el que contaba la Iglesia Católica, lo que comentábamos, en países como España, Francia, Italia, Bélgica o Portugal. Y precisamente por eso la masonería latina desarrolló un profundo sentimiento laicista, republicano e incluso anticlerical, lo cual iba en contra de esos propios preceptos de la masonería anglosajona, que consideraba la existencia de Dios y la inmortalidad del alma como principios innegociables. La masonería anglosajona. Efectivamente. Y hasta ese momento, hasta mediados del siglo XIX, también lo era la masonería latina, pero luego empezó a desarrollar esos sentimientos anticlericales. Incluso en América Latina, la masonería también tuvo un rol determinante en los procesos de independencia de las colonias a través de la Logia Lautaro. Mencionabas a Bolívar en la intro, también estaba San Martín, no sé si Belgrano creo que también tuvo algún vínculo con la masonería. En definitiva, personajes importantes dentro de esos libertadores de América Latina. Totalmente. Y a día de hoy, o sea, ¿qué influencia o qué papel juega la masonería? Porque parece que ya no tiene muchos presidentes. Bueno, has mencionado a Estados Unidos, 900.000 miembros no está mal, pero como que ya ha pasado un poco a mejor vida, ha perdido relevancia, ¿no? Hay que decir que es una vieja gloria, ya no es lo que era, desde luego. Es verdad que la masonería sigue estando presente en la mayoría de países del mundo, que cerca de 90 estados cuentan al menos con una gran logia. Sin embargo, es evidente que ya no tiene la influencia que sí tuvo en la independencia y el desarrollo de los estados-nación durante los siglos XVIII y XIX. Y creo que el mejor ejemplo de ese declive de la masonería es precisamente Estados Unidos. Porque en 1959 el país contaba con más de 4 millones de masones. Y ahora esa cifra está por debajo del millón. Habíamos mencionado 900.000. Ha perdido 3/4 partes, básicamente. Claro. Y desde Gerald Ford no ha vuelto a haber un presidente masón. Gerald Ford era masón. Era masón. Mira. Y fue el último presidente masón. Harry Truman creo que también fue masón. Los Roosevelt también fueron masones. Pero se ha ido perdiendo esa costumbre. Y hay una serie de factores que yo creo que han contribuido a ello: ese desgaste reputacional de la masonería, sus prácticas anacrónicas y excluyentes, también la escasa transparencia y la reducción de las afiliaciones de los jóvenes a las organizaciones sociales en general, no solo a la masonería, sino sindicatos, partidos políticos, etc. Todo esto ha contribuido a esa decadencia de las logias masónicas. Pese a ello, es verdad que estas logias todavía conservan cierto peso en las comunidades locales de Estados Unidos, porque son centros de socialización y promueven alguna que otra obra caritativa, pero desde luego su grado de influencia ni se acerca al que tuvieron en otros siglos. Bueno, pues has repasado, yo creo que de manera bastante profunda lo que es la masonería. A lo mejor en algún momento le dedicamos en este podcast un episodio largo a hablar o de la masonería, en general esas organizaciones, no voy a decir secretas, pero sí un poco clandestinas o no tan públicas, que bueno, que al menos en el pasado han tenido su relevancia. Muchas gracias, David, por contarnos todo esto. Nada, un placer.
Y nada, a ti muchas gracias también por escucharnos en Spotify, en Amazon, en iVoox, en Apple Podcast, bueno, donde te plazca, y también por supuesto por vernos a través de YouTube, sea con la masonería o con los canteros o con cualquier otra cosa. Nosotros aquí te seguiremos esperando en próximos episodios de No es el fin del mundo. EO explica en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.